Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Juan David Galán Vargas y Nicolás Ariza Apreciado. El día de hoy hablaremos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, la capa superficial de la Tierra que incluye la corteza y la parte superior del manto, más conocida como astenosfera. La astenosfera es una capa de corrientes de las rocas más blandas que tienen debajo, las impulsan como si se tratara de una cinta transportadora en mal estado. La actividad geológica proviene de la interacción de las capas cuando se acercan o se separan. Y esto se debe ya que la actividad tectónica también lleva rocas frescas a la superficie que expuestas son cruciales para las reacciones químicas que liberan minerales. Las montañas, formadas de placas tectónicas, canalizan el aire hacia arriba, donde se enfría, se condensa y forma gotas de lluvia que ayudan a extraer a su vez el carbono de la atmósfera. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que elementos como el hierro o el níquel, al estar presente en el núcleo del planeta y estar en rotación, generan un campo magnético alrededor de este, que se encarga de proteger a los seres vivos de los diferentes tipos de radiación, rayos y partículas que provienen del espacio exterior. Es necesario tener en cuenta que no solo existe una única placa tectónica. En realidad, la Tierra está cubierta por 7 grandes placas tectónicas y otras 8 o inclusive más placas de menor importancia. Estas grandes placas se incluyen la placa sudamericana, la placa norteamericana, la placa eurasiática, la placa indo-australiana, la placa africana, la placa antártica y la placa pacífica. Adicionalmente, también existen algunas placas menores, como son la árabe, la del Caribe, la Nazca y las placas de Escocia. Los límites convergentes, como hemos dicho antes, ocurren cuando las placas tectónicas colisionan entre sí, generando una deformación en la corteza terrestre. Se conoce como abducción, formando las cordilleras montañosas. Por ejemplo, las placas de India y Asia impactaron hace 55 millones de años, provocando la lenta pero segura formación de lo que hoy se conoce como la región del Himalaya, el sistema montañoso más alto del planeta. Y de hecho, en la actualidad, dicho choque continúa y las montañas se elevan cada vez más y más. Por ejemplo, el monte Everest, el pico más alto de la Tierra, podría ser mañana ligeramente más alto que el día de hoy. Estos límites también pueden generarse cuando ocurre un choque entre una placa oceánica y una placa continental, en donde la placa oceánica tiende a hundirse debajo de la placa continental en un proceso conocido como subducción, que es cuando la placa superior se eleva formando nuevos sistemas montañosos, además de que la placa inferior, es decir, la oceánica, se derrite y genera borbotones que se liberan a través de erupciones volcánicas, como las que se formaron algunas de las montañas de los Andes en Sudamérica. También es necesario tener en cuenta que cuando ocurre un proceso de subducción entre una placa oceánica y otra placa oceánica, estas pueden crecer y elevarse conjuntamente, no tanto como una placa continental, pero sí que podrán elevarse hasta formar formaciones conocidas como dorsales. Por su parte, los límites divergentes ocurren cuando las placas tectónicas se alejan entre ellas, permitiendo que magma y otras rocas más blandas y de mayor temperatura puedan ascender a la superficie y surgir proveniendo de las profundidades del manto de la Tierra, separando aún más ambas placas. Si por ejemplo este fenómeno ocurriera entre dos placas oceánicas, se generaría una renovación del fondo oceánico, aparte de que el magma generaría montañas y volcanes que se elevarían por esta grieta, generando un fenómeno que también se conoce como dorsal, similares a las que se forman cuando ocurre un choque convergente entre dos placas oceánicas. En el caso de ambientes terrestres, se pueden generar profundas depresiones como el Gran Valle de Rift, que se formó a partir de la separación de las placas,
las cuales, si se continúan dividiendo, en millones de años la región oriental de África se separará del continente formando una nueva masa continental y haciendo que una dorsal oceánica marcara la separación entre ambas. Y por último, pero no menos importante, están los límites transformantes, que son aquellos en donde dos placas generan un choque en el que se está generando fricción entre una placa y la otra, haciendo que se generen desgarres entre ambas. Estos límites, a diferencia de los anteriores, no crean grandes fenómenos tectónicos. En realidad, estos generan lo que se conocen como fallas, en donde se pueden generar grandes terremotos como el que asoló la ciudad de San Francisco en 1906. Un ejemplo muy conocido es la famosa falla de San Andreas, que se encuentra en toda la zona de California de Estados Unidos, un lugar muy propenso a terremotos de grandes magnitudes. Muchas gracias a todos ustedes por la atención recibida a lo largo de la explicación en este video. Hasta luego.